Internacionalista. Qué gusto saludarte, Lila, nuevamente. Buenas noches. Hola, Salvador, muy buenas noches. Un saludo a todo tu público. A ver, ya veíamos un poco lo que viene en fechas, el proceso que se abre a partir de pues de esto que ocurrió el sábado, el triunfo ya en los votos electorales de Joe Biden. A ver, Lila, ¿se van a modificar o se pueden modificar los resultados en lo que sigue hacia adelante? Es muy difícil que se vaya a modificar el resultado en el colegio electoral. La única manera de que esto ocurra, Salvador, es si hay electores infieles, es decir, electores que se suponen que deben de votar por el candidato que representan en sus estados, normalmente el candidato que ganó el voto popular, que se lleva a los electores de cada estado, y solamente si alguno u otro de estos electores pues vota en contra del candidato que representa, pues puede alterar un poco la votación en el colegio electoral. Es sumamente improbable que esto ocurra. En realidad ha ocurrido muy pocas veces en la historia de Estados Unidos. En 58 elecciones presidenciales, únicamente 156 electores han votado de manera que traicionan al candidato que representan. Ya más de 30 estados, por ejemplo, tienen leyes que forzan a todos los electores que representan a que voten conforme al voto popular y al partido político y candidato que representan. Entonces, en realidad es casi imposible o muy raro que vayan a alterar no solamente la votación en el colegio electoral, sino que realmente pueda cambiar la elección presidencial, salvo que la votación en el colegio electoral fuera muy reñida y la votación de un elector infiel pudiera cambiar la elección como tal, pues entonces ahí podría haber un peligro. Pero en esta contienda pues supera por mucho hasta el momento el candidato Joe Biden los 270 votos necesarios para convertirse en presidente de Estados Unidos. Entonces no creo que se vaya a alterar la elección. Como tú bien dijiste, esto nunca ha ocurrido. Es difícil con estas cifras que obtuvo Joe Biden en los estados que se revirtiera el triunfo. Ahora, en ese escenario, maestra Lilabeth, ¿tiene sentido la posición que expresa, por ejemplo, el presidente López Obrador de esperar a que las autoridades dictaminen, dice él, el resultado de esta elección? No, yo creo que es un error que no haya felicitado al presidente electo. No se debe de poner en duda que es presidente electo. Sí hay un calendario electoral que lo marca la Constitución, que sí le da una cierta formalidad a la candidatura y al que sea presidente electo, pero en realidad en todas las elecciones presidenciales, cuando el candidato que logra los 270 votos en el colegio electoral se convierte en presidente electo en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí lo único que está a prueba, Salvador, es que Donald Trump ha iniciado una guerra legal alegando que hubo fraude electoral, y aquí los estados son los que tienen pues el poder reservado de hacer toda la operación electoral en sus estados. Si hubiera ya alguna evidencia de fraude electoral, pues ya lo hubiéramos sabido por alguna de las autoridades estatales, uh-huh. Lo cual no ha ocurrido. Entonces tiene muy poco sustento legal, y a diferencia de la elección, por ejemplo, del 2000, Salvador, en esta contienda electoral son más, o sea, no, un solo estado no está definiendo la elección. Claro. Son muchos estados los que le están otorgando el triunfo a Joe Biden, e incluso puede superar los 300 votos en el colegio electoral cuando sepamos los resultados finales de los estados que faltan. Ahora, en ese sentido, esta instrucción que da el fiscal William Barr de que vayan los fiscales federales a investigar, dice él, posibles actos de irregularidad, y sí aclara que estén debidamente sustentados y que cuenten con pruebas. Mira, el procurador William Barr ha sido uno de los aliados fundamentales de Donald Trump. Hemos visto cómo la mayoría de los líderes y representantes del Partido Republicano no han salido a felicitar a Joe Biden. Incluso muchos de ellos están apoyando este discurso de que hubo fraude electoral, entre ellos el senador Ted Cruz, Lindsey Graham. Vemos al líder mayoritario también, Mitch McConnell, apoyando a Donald Trump. Entonces, aquí más que nada pues estamos viendo que toda la operación del Partido Republicano está respaldando a Trump, porque lo que sí dejó claro esta contienda electoral es que Trump tiene secuestrado al partido político de republicanos, y aparte pues sacó una votación enorme. Aparte, o sea, sí es cierto que ganó Joe Biden por más de 4 millones de votos, pero sacó 70 millones de votos Donald Trump, y ganaron muchos escaños en la Cámara de Representantes, le arrebataron 5 escaños que eran demócratas. Entonces, sí fue una gran votación, y yo creo que este respaldo muestra también la fuerza que tiene Trump al interior del Partido Republicano, y el trumpismo va a seguir sin Trump en el poder.
Claro. Finalmente, Lila, te pregunto, vemos a un Joe Biden que prácticamente se pone a trabajar ya en lo que él denomina la transición, hace una agenda con las prioridades más importantes. ¿Cómo ves esa agenda que ha definido hasta ahora Joe Biden? Sí, ya Joe Biden está tomando las riendas de cómo va a gobernar. El día de hoy salió en una conferencia de prensa para anunciar su nueva estrategia para enfrentar la pandemia. Es completamente diferente a la estrategia que está implementando Donald Trump. Él sí está muy apegado a la ciencia, a las recomendaciones de los expertos, tomar medidas sanitarias. Entonces, esto es una de las prioridades fundamentales del gobierno de Joe Biden, pero también vemos que va a haber un énfasis en cambio climático, en el tema de la recuperación económica, al igual que el tema racial. Y aquí es donde creo que Kamala Harris también va a jugar un rol sumamente importante, pero ya vemos cuáles son las prioridades del próximo gobierno de Joe Biden y ya los está implementando desde el día de hoy. Pues ya no está perdiendo tiempo en discusiones ni polémicas, se está poniendo a trabajar, que vaya que tiene problemas urgentes que atender en los Estados Unidos. Gracias, Lila Beth, como siempre, por tu análisis en este espacio. Al contrario, Salvador, es un gusto estar contigo. Igualmente, muy buenas noches a la maestra Lila Abed.